Bienvenidos a otro episodio de su podcast Deo Sostenible. En esta ocasión nos acompaña nuevamente el director de planificación del fideicomiso, mi hermano Edwin Mieses. Lo dice con esa entonación, el director, parte del equipo de planificación. No te pongas el chiquito para que te caigas. No. Edwin, Gracias de nuevo por invitarme, ¿verdad? A mí me encanta poder conversar de estos temas que me apasionan. Edwin, vamos a entrar en un tema que quizás a la gente le interese mucho saber. Y es el tema económico. Ay, papacito. En República Dominicana ha habido inversión del sector privado en la creación de plantas de valorización y de manejo final de los residuos que producimos. Antes de llegar a cuántas hay, ¿cómo es el proceso cómo funciona el fideicomiso en el pago del tonelaje, de la recogida? ¿Cómo funciona eso? En matemática de 1, 2, 3 para que la gente entienda cómo nosotros operamos como fideicomiso y lo que establece la ley como tal. Eso es importantísimo. Esa pregunta es buena porque cada vez que la gente se le menciona el término de basura o que el fideicomiso trabaja con residuos sólidos, entienden que nosotros tenemos que suplentar las funciones de un ayuntamiento, que es la recogida y el transporte. Que no te lo voy a poner como llano. Primero, para resolver el problema de la basura, había que resolver dos problemas. No tenemos vertederos a cielo abierto, había que cerrar vertederos, había que buscar dinero para cerrar vertederos. Claro. Pero por otro lado, había que buscar dinero para aquellas empresas que le interesaría tener disposición final controlada, relleno sanitario y planta, recibieran un incentivo porque van a tener que hacer una inversión fuerte. Claro. Entonces, el presupuesto del Estado no aguantaba más por todas las cosas que tenía y se creó un impuesto que se llama el impuesto de los residuos sólidos. Ese impuesto lo pagan todas las personas físicas y jurídicas que tributan en la DGI. Y ese impuesto lo recibe el Fideicomiso Deo Sostenible anualmente para pagar a los que manejan la basura en su sitio de disposición final controlada y para los proyectos de obra y cierre. ¿Cómo es el esquema? Por cada tonelada que cada una de esas plantas recibe, Deo le paga. Es como una especie de incentivo por la inversión que realizó, porque ese tipo de propiedades, ese tipo de infraestructura es grandísima y requiere mucho capital. Entonces, por cada tonelada, la ley establece un monto. Si tú eres un relleno sanitario, ¿qué es un relleno? Un sitio que solamente recibe basura y entierra. Eso es un relleno. O sea, que no valoriza. Cuando hablamos de que no valoriza, es que no recicla más, o sea, no llega a un 10% de material reutilizable de lo que recibe. Y hay plantas que sí, que reciben basura, residuos sólidos, y del 100% de lo que entran, al menos el 10% la pueden reciclar. A esa se le paga un poco más caro. Entonces, a los rellenos se le paga ahora mismo cerca de 800 pesos. Por tonelada. Por cada tonelada. Por ejemplo, un relleno como ahora mismo de jabón que procesa 50 toneladas diarias, quiere decir que diariamente él estaría recibiendo unos 49,000, creo que, pues si tú multiplicas 40,000, vamos a decir, si tú multiplicas 800 pesos, que es de relleno, por las 50 toneladas, va a recibir unos 40,000 pesos diarios, para ponerte un ejemplo, por recibir la basura. Pero una planta que es de valorización es porque de los 100% que recibe, mínimo el 10% lo recicla, lo valoriza, ellas reciben cerca de 1,600 pesos por tonelada diario. Okay. Entonces, por eso que decía que tu negocio de volumen. Negocio de volumen es porque el gestor, mientras más volumen de basura, más gano. Mejor, claro. Entonces, ¿cómo ha impactado la participación del sector privado en este proceso? Mira, yo diría que para mí uno de los factores clave de esto ha sido la gran... O sea, nosotros hemos tenido históricamente, y me pongo, antes de yo entrar al fideicomiso, entendía de que aquí no había una sensibilidad hacia la sostenibilidad y el manejo sostenible de los residuos sólidos. Cuando yo entro al fideicomiso y veo que uno de los miembros del consejo es el vicepresidente ejecutivo de la IRD, o sea, donde se vinculan las empresas al sector privado, o sea, es increíble el nivel de sensibilidad que tiene el sector privado hacia aportar a la solución de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué nivel de involucramiento tienen? Altísimo. O sea, nosotros hoy sostenemos el fideicomiso por esos impuestos que se le cobran a las empresas públicas, porque el sector público paga también parte del impuesto de los residuos, pero el que mayor contribuye es el sector privado. Y tenerlo no solamente como nuestro principal contribuidor,
sino como parte de nuestro miembro del consejo, donde él mismo participa en las decisiones sobre cuáles son los proyectos, las obras que se van a ejecutar y cómo va el desempeño del fideicomiso. Yo entiendo que esto ha sido algo de verdad histórico. Creo que somos de los pocos países donde el consejo del fideicomiso o otra figura en otro país que maneja residuos sólidos tiene al sector privado dentro de sí. Y la sensibilidad con la que ellos están es altísima, que es lo importante. Dentro del consejo, los diferentes actores, porque están las alcaldías, Claro, está el sector privado, está el sector público, y todos, que eso es importante, porque lo hablábamos del tema de la sensibilización y de dar a conocer, o sea, de que no haya desinformación en cuanto a la realidad que existen en la República Dominicana con el tema de los residuos, los vertederos, y que ellos conozcan, que ellos sean de primera mano, que digan, mira, la realidad es esta con esto. Y estas son las acciones que se deben de implementar para darle solución a esto. Y no solo eso, que cuando, o sea, tú teniéndolo dentro del consejo, claro, del dinero que ellos mismos contribuyen, ya ellos pueden ver en las rendiciones de cuentas periódicas que hacemos nosotros en qué se está gastando cada peso. Son una especie de fiscalizadores también de su inversión y de cómo se ejecuta. Hace unos días atrás, uno de los miembros del consejo hasta nos pidió, mira, y fue a través del director ejecutivo, nos dijo, mira, yo quiero visitar varios gestores. Y fuimos con él. Y cuando él vio lo que están haciendo esos gestores, fuimos a Copidega, que está cerca de San Pedro, igual a Key West, que está en la comunidad de Boca Chica. O sea, él dijo, valió la pena crear este fideicomiso, que nosotros paguemos estos impuestos, pero sobre todo que nosotros seamos parte de la solución al problema de los residuos. Eso, y eso ha sido vital para la solución de esto. Invitarlo a todo el que nos está escuchando también de que en algún momento se dé su tour y visite alguno de estos gestores, porque las fábricas de esas plantas son impresionantes. Claro, eso es como que tú tuvieses una zona franca de basura. Son impresionantes, y en el recorrido y el trayecto tuve todos los procesos por lo que pasan los residuos, y al final tú sales y tú dices, caramba, esto, lo que está sucediendo aquí en esta planta, nos está aportando y es parte de la solución para todo el tema de los residuos aquí en República Dominicana. Y siguiendo con esa línea, te cuento que, o sea, fue tan lindo es tan lindo lo que está pasando en nuestro país. En el 2020, nosotros nada más teníamos 2 gestores autorizados. Se crea la ley, se empieza a implementar en el 2021 y hoy, 2025, ya hay 9 gestores. O sea, nosotros pasamos de 2 a 9. Crecimos más de un 300%. 300%. De toneladas, en el 2021 solamente procesábamos, en base a la ley, con buena práctica de sostenible, 1,000 toneladas diarias. Hoy estamos ya cerca de las 4,300 toneladas. O sea, subimos más de un 200% en menos de 3 años. Y ahora mismo hay en proceso unos 6 gestores más. O sea, que esto ha sido una industria que en poco tiempo está revolucionando la manera de cómo estamos transformando, y es una frase que yo utilizo mucho, los vertederos los estamos transformando en infraestructura sostenible. Eso es impresionante. Y, por ejemplo, yo no, porque no tenemos el power. Podemos, profesor. Pero alguien que quiera interesarse en convertirse en gestor aquí en República Dominicana, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir y cumplir según los estándares de la ley? Yo lo voy a segregar en 4 grandes etapas. O sea, la primera etapa, él debe de ir a medio ambiente y solicitar un permiso para hacer un estudio de impacto ambiental. O sea, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental del sitio donde él quiere construir su planta. Obviamente, para eso tiene que tener los permisos de uso del terreno donde va a construir la planta. Ese es el primer gran paso, ¿verdad? El segundo gran paso, le llamamos ya, después que tú haces tu estudio y que tienes los permisos, entonces construir la infraestructura. En la construcción todavía Deo Sostenible no interviene. Esas labores de construcción ya intervienen tanto medio ambiente para la permisología como obra pública para las aprobaciones, las alcaldías a las que corresponda, entre otros. Ese es el segundo paso. El tercer gran paso le llamamos la autorización de manejo de residuos. O sea, una vez que tú tienes tu planta construida, medio ambiente te da otro permiso que dice que ya tú estás hábil y habilitado para poder recibir y procesar residuos sólidos ya, urbanos. O sea, que tú puedes ser un sitio de disposición final autorizado por medio ambiente. Todavía no por DEO. Pero todavía no puedes recibir. Sí, ya tú, cuando medio ambiente te da la autorización de manejo de residuos, ya tú sí puedes recibir. Tú puedes recibir. Okay. Ahora, tú lo que todavía no estás acogido al incentivo que te da DEO por recibir. Del beneficio Porque del ahí entramos al último paso. Una vez que tú tienes la autorización de manejo de residuos, entonces tú vienes al fideicomiso y sometes que el fideicomiso te apruebe vía su consejo directivo, que es el que aprueba, que ya tú seas parte del parque de gestores contratados por el fideicomiso
Y ya ahí sí, por cada tonelada que tú recibes, el fideicomiso te va a dar el pago correspondiente. Si tú eres planta, si tú eres relleno o si tú eres estaciones de transferencia. O sea que son 4 grandes etapas. Yo le llamo la etapa de diseño, la de construcción, la de autorización y por último la de contrato y empezar el pago. ¿Y cómo estas plantas, aparte del incentivo que recibe del fideicomiso de sostenible, cómo ellos valorizan? ¿Cómo se valoriza esos residuos? O sea, ellos tienen... ¿Qué si yo...? Porque no todo se valoriza. No, Tú claro. mencionabas en el episodio anterior que estuviste con nosotros de que no todo lo que llega se puede valorizar. Se valoriza entre un 7 y un 15%. Entonces, ¿qué es ese 15% que sí se valoriza y en qué se puede utilizar? Mira, esas industrias, y de verdad que este espíritu de la ley le ha dado... O sea, tú nunca habías visto personas de apellido. Te pongo un ejemplo, RISEC, involucrado en temas de residuos, pero esta ley ha permitido que empresarios grandes del país se involucren en ellos. Entonces, por ejemplo, no solamente reciben incentivos de lo que nosotros le damos por cada tonelada que entra a su sitio. Claro. Tonelada de residuos sólidos urbanos. Pero, por ejemplo, hoy en día, los hospitales generan residuos que se les llama residuos especiales. Por esos residuos especiales hay que llevarlos a un sitio de disposición final. Entonces, ese gestor le cobra a esos hospitales por esa disposición final. O sea, los hoteles también creo que están los hoteles son residuos sólidos especiales, los residuos derivados de la construcción. O sea, todos los residuos que no son propiamente dichos que se generan en las comunidades, que son de la recogida de los gobiernos locales, se consideran como especiales y el que lo genera tiene que pagar por su disposición final. O sea, que ese gestor recibe, aparte del incentivo de nosotros, de todas las empresas y de los actores vinculados a los residuos sólidos especiales. Por un lado, es otra fuente de ingreso. Y la otra es, de lo que es valorizable, ¿qué se valoriza? ¿Qué valoriza? Yo sacar residuos que pueden ser reutilizables más para adelante. Plástico, cartón, vidrio, metales, productos derivados, en este caso gomas, etcétera, etcétera. ¿Qué ellos hacen con eso? Muchos de los que tenemos aquí ahora mismo lo que hacen es que crean pacas, tienen una máquina donde ponen todos esos residuos, crean una paca, lo compactan bien, generan pacas y lo exportan. Nosotros exportamos la mayor cantidad de esos residuos a países como China, como Filipinas, donde lo vendemos en mercado. Que ellos sí ya tienen, obviamente, industria que reutilizan y que convierten ese residuo valorizable en materia prima para generar otro producto. Ya en República Dominicana se está empezando de nuevo la industria de la botella. Anteriormente República Dominicana tenía la industria de la botella. O sea, nosotros fabricábamos botellas de vidrio. Botellas de vidrio acá. Entonces, ahora con esto de la valorización, va a volver de nuevo esa industria para acá. Entonces, eso es otra fuente de ingreso de ellos. La venta por la exportación de lo valorizable. Y, no menos cierto, una última fuente de ingreso es que, por ejemplo, en el caso de una planta que está en San Francisco, genera lo que le llaman CDR. CDR, por su sigla, es combustible derivado de residuos. Me explico. Llegan residuos sólidos a la planta, ellos separan aquellos residuos que pueden ser altamente generadores de calor. Por ejemplo, la poda y muchos productos como derivados de ese tipo de residuos son productos que se pueden utilizar en caldera. Caldera es que tú le pones un chin de fuego y generan un fuego caliente. Combustión, que sean de combustión. Entonces, también se producen combustibles derivados de residuos, que eso lo venden a plantas cementeras y plantas que tienen caldera también que generan combustible o calor a partir de lo que eso se llama biomasa. Y se puede generar energía a partir de Nosotros tenemos una planta en el país que genera energía. Todavía no la está generando, ojo con esto, de los residuos sólidos urbanos que de nosotros. Pero aquí hay una planta generadora de energía eléctrica a partir de residuos que se llama San Pedro Bioenergy. ¿Cuáles son los residuos que recibe San Pedro Bioenergy? Los que están cerca del ingenio Colón, ahí en San Pedro. Entonces ya recibe la mayor cantidad de residuos derivados de la producción de caña, que son residuos altamente generadores de calor y genera energía eléctrica esa planta hoy en día. Interesante eso. Claro. Ahora, una recta. A mí me preocupa cuando... No. Bueno, una recta, no una curva. No, una recta. El negocio de los residuos para el sector privado es un negocio de volumen, citándote, claro, ¿verdad? Y hay zonas en el país que no producen la suficiente cantidad de residuos que tú dices, qué bueno. Pero, por su misma razón, no motivan a que el sector privado se instale en esa zona. Como fideicomiso, ¿qué se ha pensado o cómo se le puede buscar solución para que en esas zonas donde se produce en baja cantidad el tonelada de residuos al día, sí pueda ser viable o motive al sector privado para que se involucre en esa zona y sea parte de la solución? Porque esas zonas van a seguir produciendo, claro. Y hay que buscarle una solución. Siempre me gusta utilizar ejemplos para que la gente lo vea más ilustrado. Da jabón.
O sea, Dajabón es una provincia que va a recibir o que está recibiendo la basura. O sea, en Dajabón hay un relleno sanitario que está recibiendo la basura de Dajabón y próximamente Montecristi. Pero igual el volumen no es atractivo para que el sector privado invierta. Entonces, ¿qué está pasando? Deo Sostenible está construyendo la infraestructura. O sea, nosotros estamos construyendo el relleno sanitario o la planta de valorización y luego lo que va a pasar, porque el problema de ese residuo, o sea, de esa industria, es que la inversión en la infraestructura es alta. Nosotros generamos la inversión y luego licitamos la operación del sitio de disposición final. Entonces, ahí sí el sector privado dice, bueno, ahí sí yo entro. ¿Por qué? Porque ahí yo no tengo que invertir en el terreno, la infraestructura física, los equipos, la celda, sino que ya ahora yo lo que estaría recibiendo es un pago por operar ese sitio. Por administrar. Entonces ahí lo que está pasando es que Deo Sostenible está construyendo la infraestructura, ya construimos Dajabón, construimos en este caso Baní, construimos la estación de transferencia de Cancino y mediante el proceso de licitación vamos a hacer la licitación para la operación y ya el mantenimiento de esa infraestructura. Igualmente esa empresa que gane esa licitación va a recibir el pago por cada tonelada que procese y ya sí hay ese atractivo para el sector privado. Pero cuando no lo sea, entonces se constituyen. Ahora mismo, por ejemplo, en Dajabón se está constituyendo un patronato por entes donde participa la alcaldía, la sociedad civil, el fideicomiso y el sector empresarial, como si fuese un grupo sin fin de lucro para gestionar, en este caso, la operación de ese sitio. Porque ese sitio va a recibir dinero. Lo que pasa es que el dinero posiblemente no va a dar para que a alguien le interese, no va a ser un dinero que le va a generar beneficio. Claro. Porque tú voy a trabajar para nómina, como muchos le dicen, para cubrir gastos. Cuando pasan ese tipo de cosas, se crean, vamos a decir, una gobernanza por personas comprometidas, no remuneradas, honoríficas, que son las que gestionan el sitio. Y eso se está dando. O sea que digo que tenemos 3 modelos. Modelos que licitamos para la operación. Claro. Y modelos que los cedemos a un equipo de la sociedad civil, entes gubernamentales y patronatos para que lo operen y ya propiamente el del sector privado. Y ya en términos de planificación, ¿se tiene una idea de qué tantos gestores nosotros podemos aguantar o se necesitan para la gestión de residuos al día, al mes, al año aquí en la República Dominicana? Esa pregunta está buena, porque te la voy a responder en 2 puntos. ¿Qué tanto podemos aguantar bajo las condiciones que tenemos ahora? Y si las condiciones que tenemos ahora cambian más favorables, ¿hasta dónde podemos llegar? Ahora mismo, con las condiciones que tenemos ahora, y el director ejecutivo de esta institución y el consejo lo sabe, nosotros estamos llegando al límite. O sea, los recursos que genera Deo Sostenible o que recibe Deo Sostenible da para cubrir los gestores actuales que tenemos. Si entra un gestor nuevo, con un nuevo gestor que entre, vamos a decir que seríamos una institución que tendríamos un déficit presupuestario. Es una realidad. Pero ¿con cuántos gestores nosotros podemos resolver el problema? La YAICA en su estudio indicó que habría que tener en el país 87 sitios funcionando para que se procese toda la basura. Ojo, no son 87 rellenos ni plantas. Tú vas a tener aproximadamente una planta o un relleno provincial como mínimo. Entonces vamos a decir 32 plantas. 32 plantas. 32 plantas o relleno, 32 infraestructuras de disposición final. En los demás habría que tener estaciones de transferencia. Claro. Por ejemplo, yo tengo el relleno de Dajabón, yo no voy a construir un relleno en Montecristi. En Montecristi vamos a construir una estación de transferencia. Se vierte ahí y se transporta de ahí a Dajabón. A Dajabón. Entonces, la YAICA estimó que habría que tener 87 sitios funcionando entre plantas y relleno sanitario. Hay rellenos que te van a abarcar varias provincias, Dajabón, Montecristi, en el caso, por ejemplo, de Santiago, que tiene Santiago La Vega, en el caso, por ejemplo, de Higüey, que ahora mismo está trabajando Higüey y La Romana, pero hay sitios donde yo nada más voy a tener que atender una sola provincia y que lo voy a tener que constituir estaciones de transferencia en los municipios aledaños. Y ya saliendo un poquito del sector privado, ¿cómo el ciudadano puede generar beneficios económicos, ¿verdad? Sí. Manejando los residuos que producen? Yo conozco un caso de éxito, y te lo digo porque lo tengo cercano, y de una asociación que se llama Parley for the Oceans. Ellos tienen un proyecto muy chulo en Santo Domingo Este, compraron unos motorcitos, y ellos mismos decidieron en esos motorcitos ir a hacer lo que hace el ayuntamiento, pero lo hacen ellos mejor. Ellos van casa por casa y a través de un incentivo mínimo le dan a las casas, le dicen a cada una de las casas que en esa bolsa, ellos le dan una bolsa especial, le pongan solamente los plásticos. Ellos están recibiendo
cerca de 2 a 5 toneladas diarias de plástico, y esos plásticos ellos lo están vendiendo hoy en día a exportadores de plástico en mercados internacionales. ¿Y qué fue eso? Un ciudadano que dijo, pero en Villa Duarte se generan muchos residuos. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a recogerlo yo mismo, voy a coger unos motorcitos, y para que la gente tenga un poco de conciencia y se incentiven en guardarme los plásticos aparte, los plásticos míos y los otros para el camión del ayuntamiento, yo le voy a dar el saquito para que enche los plásticos ahí, y por cada bolsa de plástico le voy a dar algo que se sienta motivado. Eso fue un ciudadano que hoy en día, y lo tenemos en Santo Domingo Este, en Villa Duarte. Entonces hay una idea sencilla de qué la gente puede hacer para generar valor económico de los residuos. Empecemos a buscar la manera de reutilizar o de reciclar la mayor cantidad de plástico. Pero te acabo de dar una idea. La industria de vidrio volvió de nuevo al país. No sé si tuviste en los premios soberanos el comercial que lanzó Presidente con el artista más pegado ahora mismo de Kel Blachi, que fue con la canción de Su Hora Perdida y haciendo referencia a las botellas. Sí. ¿Qué va a pasar? La industria del plástico va a comprar de nuevo, va a empezar a comprar las botellas de vidrio. Entonces hay otra fuente generadora de recursos. Escúchenme, no estoy fomentando el alcohol con esto que voy a decir, pero nosotros somos un país que consume mucha cerveza en todas las casas. Y lo que más está constituyéndose ahora mismo son apartamentos. Tú te vas a un condominio, haces negocios con el consejo de administración del condominio, para que todos los residuos que genera el condominio que sea valorizable, tú se los recibas y le puedas dar un pequeño aporte. Y tú lo vendes. Es un negocio ya para cualquier ciudadano. Eso es parte de la economía circular. Eso, ¿verdad? De la economía circular. Eso es parte de la economía circular. Edwin, muchísimas gracias por tenerte en el episodio de aquí. Creo que ha sido un episodio bastante educativo y que nos ha dado mucha perspectiva de tanto a nivel privado cómo opera el sector privado en la industria de los residuos aquí, el costo y el pago de las toneladas de residuos que se generan aquí en el país, y también de cómo el ciudadano de a pie puede de alguna forma generar beneficios económicos a través del correcto uso de los residuos. De nuevo, gracias por estar aquí. Te invito a que le envíe un mensaje a los ciudadanos que se motiven más en entrar en este mundo del correcto manejo de los residuos, y que pueden también, a partir de ese, tener sus ingresos y recibir beneficios mientras ayudan al planeta. Mientras ayuda al planeta. Mira, quiero terminar con un mensaje que va a ser un poco filosófico, pero yo entiendo y lo digo, por cada residuo que nosotros buscamos la manera de que no lleguen a un vertedero de cielo abierto, estamos buscando que República Dominicana sea cada vez más sostenible, pero cada vez más generadora de recursos económicos. Y a ti que me estás viendo, un mensaje puntual y claro. La solución de los residuos sólidos no está en el gobierno, no está en el sector privado, está en nuestras casas. Nosotros podemos ser parte de la solución o parte del problema. Con el simple hecho de nosotros poder separar nuestros residuos orgánicos y no inorgánicos, estamos contribuyendo a que cerca de más de 200 millones de personas cada 20 años no pierdan la vida por el tema de la contaminación del metano. Bueno, Edwin, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Si Dios lo permite, gracias.